problema de audio. Bueno, ya lo solucionamos, creo. Empezamos con fractura de pelvis. Decíamos que es una patología que se presenta por lesiones de alta energía. Es el 1% de todas las fracturas. Este problema solamente puede ser, es un gran reto para los ortopedistas y cirujanos traumatólogos. Se producen por lesiones de alta energía, ¿no? En choques automovilísticos, derrumbes, sepultamientos, caídas de altura, atropellamientos, lesiones graves, y lleva a complicaciones serias, ¿no? En esta imagen, rápidamente podemos deducir si el chofer o sus ocupantes, si no están muertos, deben estar gravemente heridos, ¿no? En el tema que nos toca exponer, en realidad al hospital, este tipo de pacientes, la imagen que nos traen es esta. Funciones de la pelvis. Tiene básicamente 3 funciones la pelvis. La transmisión de la fuerza desde los miembros inferiores hacia la columna vertebral y viceversa. Segundo, proporciona puntos de anclaje como palancas, músculos necesarios para el mantenimiento de la postura y locomoción. Tercero, proporciona un soporte estable a los órganos vitales internos para protegerlos de los traumatismos directos, ¿no? Como el cráneo, algo así. Un paciente con fractura de pelvis es más o menos este tipo el espectáculo. Un paciente que se destabiliza rápidamente. Vamos a ver que la pelvis está rodeado de grandes vasos y rápidamente lleva a una hipotensión y lamentablemente puede fallecer antes de llegar al centro hospitalario. Hay que hacer transfusiones de cristaloides, coloides, sangre, etc. Por eso que estos tipos de pacientes tienen que ser derivados inmediatamente hacia un centro de salud que realmente tenga un banco de sangre o algo mucho más complejo. Hospitales de tercer y cuarto nivel pueden salvar la vida de estos pacientes. La inmovilización es parte también del tratamiento, y la inmovilización con bandas, fajas, etcétera, lo vamos a ver más adelante. La sonda vesical que ven ustedes es una cosa también como el ABC de los politraumatizados. El ABC también en el tratamiento de fractura de pelvis es una cosa que se debe instalar inmediatamente en un paciente con fractura de pelvis. Mecanismo de lesión. Pueden ser por fuerzas anteriores, que pueden producir lo que vamos a ver en la clasificación como lesiones en libro abierto. Las fuerzas posteriores, que dañan más el sacro y todo el sistema neurológico que ella implica. Y las fuerzas laterales. Lo vamos a ver en imágenes en la clasificación. Acá hay una manipulación en el examen clínico que se debe hacer con mucha delicadeza. Llega el paciente, intuimos que este paciente, aparte del traumatismo encefalocraneano, los traumatismos abdominales, etcétera, porque el tratamiento está a cargo de un equipo multidisciplinario. Ya fue evaluado previamente por el emergenciólogo, ¿no? Por el emergencista, por el de cuidados intensivos. Posteriormente, a la par están el neurocirujano, el cirujano de abdomen y el ortopedista traumatólogo, ¿no? Hacemos algunas maniobras de compresión para ser derivado inmediatamente. Pues tiene que ser hecho por el especialista. Se hace con mucho cuidado este tipo de maniobras. Si sentimos algún crujido o un acortamiento de las piernas, inmediatamente ya estamos pensando que este paciente debe requerir una transfusión sanguínea. Hay que tomarle placas radiográficas en oblicuos de 45 grados de entrada y de salida. Lo vamos a ver siguiente. Síntomas y signos. En este tipo de patologías, lógicamente el dolor es una cosa terrible, ¿no? Que lo va a llevar incluso por semanas y hasta meses el paciente. Hay equimosis, hemos visto, hematomas. Estos hematomas pueden coleccionarse ahí 2 hasta 3 litros de sangre a nivel de la pelvis.
Revisar la zona perineal, inestabilidad de la pelvis al tocar, como abriendo y cerrando un libro, ¿no? Vamos a ver las maniobras en unas figuras posteriormente. Hay que hacer exploración de recto, observar sangrado. Sangrado en el meato urinario es un signo de que existe un desgarro uretral. Se debe colocar una sonda vesical. Evaluación neurológica. Nervio ciático, el nervio ciático, el nervio femoral, el hilo inguinal, el génito femoral. Acá tenemos una placa radiográfica, una lesión en libro abierto. Esta es una diastasis púbica. ¿Cuándo decidimos que esta separación púbica es quirúrgica? Puede estar separado a 1 centímetro, 1,5 centímetros, 2 centímetros, 3 o 4 centímetros. En realidad, cuando tienes una cosa ya protocolizada, más de 2,5 centímetros, de separación, esta diastasis púbica es quirúrgica. Así no tenga lesiones en otro lado, esta apertura de más de 2,5 centímetros hace quirúrgico. Y, doctor, acá hay un desplazamiento también vertical. Sí. ¿Cuándo es quirúrgico? Cuando hay 1,5, porque si vemos los niveles, cuando hay una altura o separación en vertical de más de 1,5 centímetros, también es quirúrgico. Clasificación de la fractura de pelvis. Hay varios tipos de clasificaciones. Estas fracturas no afectan, tenemos fracturas que no afectan la integridad del anillo pélvico, ¿no? Y hay fracturas que sí afectan el anillo pélvico, ¿no? Entonces, ¿y esto por qué es importante? Porque esto hace que se puedan dividir entre fracturas estables e inestables. Entre las primeras son las estables, y la segunda, la que afecta la integridad del anillo pélvico, entonces lo vuelven inestables, ¿no? Pueden haber fracturas combinadas, no solamente fractura del ilíaco, del sacro, puede ser fracturas de cadera, fractura del cuello femoral, etc. Con otros segmentos óseos. Fracturas patológicas, si hubo previamente ya en un paciente de tercera edad, con antecedentes sea de próstata o sea de mama, etc. Tienen ya lesiones en diferentes partes del cuerpo, pueden ser. Y las fracturas expuestas, que hacen mucho más complejo el caso. Ante un sangrado, en una fractura de pelvis más compleja, como se ve en el caso aquí del paciente, porque las fracturas de pelvis se llevan a cabo por lesiones de alta energía. Como se llevan por lesiones de alta energía, el paciente puede estar tequeado. Acá está pasando en un resonador o en un tomógrafo el paciente. Y solamente esos exámenes radiológicos y de apoyo los tenemos en hospitales de 4 nivel. Y aún así, aquí en el Perú, siendo hospitales de 4 nivel, o están malogrados, o simplemente no hay. Esa es nuestra realidad. Y ¿cómo podemos estabilizar? ¿Cómo podemos ayudar al paciente para poder estabilizar ese sangrado? ¿No? Para poder estabilizar ese sangrado, valga repetir el tema, se tiene que estabilizar la fractura también. Cuando se estabiliza la fractura, deja de sangrar el paciente, ¿no? Entonces, tenemos este aparato como un fijador externo, Miren este pacientito, está gordito, ¿sí? Esto no es exagerado, este marco, ¿sí? Este hecho como para un flaquito, un mediano o un gordito. Entonces, estos dos pines con anestesia local van a pasar directamente hacia la zona posterior del hueso ilíaco. Lógicamente, todo esto ya está estudiado. A ese nivel no hay mayores complicaciones vasculares. Una vez que hacemos la compresión posterior, fijamos el hueso ilíaco,
hacia el sacro y automáticamente se cierra el anillo. Podrán haber fracturas comminutas, pero eso ayuda bastante en la estabilización de la fractura y el paciente va a comenzar a sangrar menos, ¿no? Radiográficamente, más o menos esto es lo que se observa. Y todo esto es guiado por un sistema de arco en C, un tomógrafo, etc. La tomografía. Cuando un paciente llega a emergencia, inmediatamente le tomamos varias radiografías, ¿no? Puede ser la más simple es la anteroposterior, la frontal, ¿no? Si nuestro paciente está estable, nos permite hacer otros estudios, entonces hacemos radiografías de entrada y de salida, ¿no? Inlet o outlet, así le dicen también. Bueno, entonces, se dice que en estas 3 placas radiográficas ya tenemos entre el 90 y 95% de todas las lesiones que podamos ver, ¿no? Aquí más o menos, este es lo más esquemático que he podido encontrar, ¿no? En una vista frontal se tiene que ver el sacro, los alerones y parte del... Aquí lo tienen ustedes, en vista radiográfica y en una maquetita. Ahora, en la toma de entrada, es para ver los alerones básicamente y la forma del anillo, ¿no? Por ejemplo, aquí, en la vista frontal, no se puede ver la lesión, ¿no? ¿No? De la articulación sacroiliaca, derecha. Aparentemente parece que no hubiera mayor problema, pero en la vista de entrada, vean ustedes el gap que existe. O sea, sí hay una lesión en la articulación sacroiliaca del lado derecho. Igualito. La diastasis no solamente es en el plano horizontal, sino la diastasis es también en el plano vertical. Parece que no hubiera nada, ¿no? Pero tomamos en las otras incidencias para esto. Ahora vemos también una simetría del anillo pélvico, ¿no? Aquí en la pelvis, valga la oportunidad para decir, el sacro está fuertemente unido con los ligamentos más fuertes que puede tener el cuerpo humano en la articulación sacroiliaca. Estas uniones hacen que la pelvis se convierta y tenga la forma de un anillo. Eso lamentablemente solamente puede ser alterado en las lesiones de alta energía. Esta es la otra incidencia, la incidencia de salida. En la incidencia de salida podemos observar sobre todo la pelvis baja o la región del agujero obturatriz o las ramas isquiopúbicas, iliopúbica y la región del acetauro. Para eso se toman estas incidencias, básicamente para ver. Y si tenemos lesiones del acetábulo y lesiones del sacro, lo más conveniente es todo paciente con fractura de pelvis tiene que tener una tomografía, ¿no? Ahí están. La tomografía es más ayuda para definir el tratamiento quirúrgico al médico ortopedista. Podemos ver lesiones en sacro, lesiones acetabulares, trauma abdominal, intrapélvicos asociados y el planeamiento preoperatorio. Complicaciones tempranas en una fractura de pelvis, ¿no? Las hemorragias, que pueden llevar al shock y a la muerte del paciente, ¿no? Es un paciente politransfundido. Desde que llega la emergencia, para salvar la vida de este paciente, comienza. Tenemos muchos problemas y siempre rogamos que el que está dañado, ojalá que no sea un testigo de Jehová, ¿no? Porque tenemos bastante problemas con este tipo de pacientitos. Insuficiencia renal aguda.
Otra complicación, insuficiencia respiratoria, insuficiencia multiorgánica, infección, sepsis, complicaciones tromboembólicas, ¿no? Como la trombosis venosa profunda, que, que produce menos mortalidad que la tromboembolia pulmonar. Gangrenas gaseosas, lógicamente por su proximidad al recto, al colon sigmoide, que son órganos muy contaminados, ¿no? El Morel-Lavallée. El Morel-Lavallée. El Morel-Lavallée es una complicación que se produce porque hay un llenado en el tercer compartimento entre la piel y el tejido celular subcutáneo. Diseca este tipo de líquido, lesión extravascular, y lo diseca toda la zona, se llena en realidad, ¿no? Como un enfisema, pero que se extiende hacia la zona lumbar, dorsal, etcétera, complica la salud del paciente. Otras imágenes de la radiografía que se toma a los pacientes, ¿no? ¿Y qué estructuras anatómicas abarca? La radiografía anteroposterior nos da un 90% de las lesiones que se han producido a nivel de la pelvis. La de entrada y la salida suben hasta un 95%, ¿no? En la ayuda diagnóstica del paciente. La inmovilización como parte del tratamiento a estos pacientes. Se puede colocar este tipo de fajas, ¿no? Que hay en pocos centros de salud. En realidad tienen que ser centros ya especializados, ¿no? Tenemos muy pocos, los casos también son escasos. Entonces, lo que sí tenemos a la mano es una tela, una faja, ¿no? Entonces, lo que se hace es hacer como una hamaca, antiguamente mucho se usaba, y se hace la compresión, lo que tenemos más a la par, son las pinzas. Se ponen 2 o 3 pinzas, ¿no? Para que fuertemente lo mantengan ahí hasta que el paciente sea resuelto la gravedad de sus problemas y pueda entrar a la operación. Vimos complicaciones tempranas, y estas son las complicaciones tardías. Entre las complicaciones tardías tenemos dolor neurológico, ¿no? Que puede ser hasta persistente. Al empezar las clases le dije que estos dolores incluso aparentemente parece que lo van a perder después de la cirugía, pero no es así. Hay dolores neuropáticos que lo pueden estar hasta por meses. Y pueden terminar estos pacientes hasta en terapia de dolor por ese tema. Pseudoartrosis, que es la no unión de algunos, a veces el traumatismo encefalocraniano es tan grave y tan comprometedor del estado del paciente que las cirugías, mayores cirugías en realidad van a poner más en riesgo. Entonces estos pacientes son derivados para 3, 4 semanas después de ser intervenidos. Los resultados no son los mismos. Terminan como una no unión del sacro, no unión del alerón pélvico. Discrepancias puede haber del mismo escenario por lo mismo. Estos pacientes no llegan a ser intervenidos. Son tratados con tracción cutánea, fijadores externos, y ahí queda la cosa. Porque el paciente también hizo una insuficiencia renal. Entonces, eso hace que el paciente no sea candidato para que entre a sala de operaciones. Es preferible que quede con una pierna más corta a que pierda la vida, ¿no? Secuelas de escoliosis por lo mismo, a tener una pierna más larga que la otra, el paciente, o porque han tenido también fracturas del cuerpo vertebral concomitantes que simplemente se van a tratar, como está en reposo, se le pone simplemente un corsé en ese momento. Pacientes posoperados, las complicaciones pueden hacer miositis, calcificación de los músculos, ¿no? O miositis osificante. Clasificación de John Burgess.
¿no? Desde el año 86. Desde el año 80 no ha sido muy variado este tipo de clasificación. ¿Por qué? Porque es tiene una visión anatómica, biomecánica, fisiopatológica y habla sobre por la complejidad de la fractura. La fractura tipo A no está comprometido, en la fractura tipo A no está comprometido el anillo pelviano, ¿no? Entiéndase por anillo pelviano a toda esta continuidad. Y las fracturas son fracturas estables y por tanto no requieren de tratamiento quirúrgico. Acá, esta es la figura de un anillo pelviano y las lesiones que no dañan, que no afectan el anillo son estas. Se puede haber abulsionado, fracturado un fragmento, como el corte de una torta acá, ¿no? Y en la región, en la pelvis menor, pelvis baja que le dicen, pueden estar fracturados la región isquiática, isquiopúbica, y no hay mayor problema. No está afectada la niña. Esa es una fractura tipo A, ¿no? La fractura tipo B, interrupción parcial del anillo pelviano, ¿no? A nivel posterior, ¿no? Tratamiento quirúrgico, sí, sí, estabilizando la región anterior. Aquí está. Parcialmente, estas son las lesiones en libro abierto. ¿Ven? Si está abierto más de 2.5, si hay estasis pública más de 2.5, ¿no? Menos de eso, tratamiento ortopédico. Tipo B. Fractura tipo C, con donde hay interrupción completa de toda la estructura ósea y ligamentos del anillo posterior. Son inestables de manera rotacional y manera vertical. Rotacional, entiéndase por horizontal y vertical, ¿no? Tratamiento quirúrgico para recuperar la estabilidad, ¿no? Son de este tipo. Lesiones, fracturas a nivel del sacro y en la región anterior. Hay que hacer la estabilización posterior y estabilización anterior. Este es en vertical, una estabilidad vertical y una inestabilidad horizontal. Este tipo de fracturas en vertical reciben nombre de fracturas tipo de Mangel. Así tienen, ¿no? Fractura en desplazamiento en vertical, le dicen es un maguey. Entre los cirujanos ortopedistas, escuchamos y decimos es el peor de las fracturas porque hay un desplazamiento. Ahora, ¿qué tan desplazado está para poder hacer algo por ejemplo? Fractura de pelvis tipo A. A1 es una avulsión donde se rompe parcialmente un pedacito de hueso. A2, el ala ilíaca sin compromiso de la línea innominada, ¿no? y de la rama ilioisquiopúbica. A3, luxación del coxis, fracturas transversas del sacrodistal, tipo A. Tipo B, subtipo B1, fractura en libro abierto. La B1 es fractura en libro abierto y en rotación externa. La tipo 2, fractura por compresión lateral, lo inverso de un libro abierto. Le podríamos decir libro cerrado. Fractura bilateral, a ambos lados. Fractura tipo C, fractura con inestabilidad total en nivel rotacional y vertical. Volvemos a repasar.
Fracturas tipo A no comprometen el anillo pélvico. Fracturas tipo B, diastasis anterior, desplazamiento solamente horizontal, ¿no? O rotacional horizontal. ¿Ok? Y las fracturas tipo C, lesiones tanto en la región posterior o en la región anterior. Y aquí sí hay un compromiso en vértigo. Problema gay. Más o menos para tener idea, en la radiografía, la línea que se traza, que es continua, esta línea continua, es la pared anterior del acetábulo. Y la que está en las líneas así interrumpidas es la ceja posterior de la articulación coxofemoral. ¿No? En el tratamiento, le dijimos, cuando es muy compleja, la fractura no da tiempo para atender primariamente una cirugía de 3-4 horas, pero debemos estabilizar la pelvis, ¿no? Es urgente para detener el sangrado de la hemorragia que se ha detectado en el paciente. Entonces, podemos hacer uso de este tipo de fijadores externos. Miren ustedes en la figura, si ustedes se palpan, ¿no? Sus crestas ilíacas, ahí, en un ángulo más o menos de 45 grados, y si tienes arco en C, en tu hospital, si no, la idea es estabilizar. Ingresamos con 2 pines, no es porque se le ocurra al doctor Guamán, al doctor Prado, no, está estabilizado. Son 2 pines en el alerón del lado derecho y 2 pines en el lado izquierdo. Todos más o menos están así preparados para hacer este tipo. Y si no lo tienes, lo puedes hacer de manera artesanal, ¿no? De manera artesanal. ¿Cómo es de manera? Pero acá hay unos daditos, doctor. Sí, pues, pero no siempre hay estos daditos. Entonces, ¿cómo se hace? Se colocan 2 barritas de aluminio, como ven acá. Los pines sí tienen que ser roscados, esto es lo mínimo que debe tener pues, el hospital. Pero de aquí se traza 2 marcos de aluminio y se coloca un yeso. Perdón, un cemento de acrílico, eso que utilizan los odontólogos. Eso es lo que ustedes ven. Si estuvieran por el hospital, eso es lo que ustedes van a ver. No van a estos ortofis que están más o menos 7.000, 8.000 soles. Eso no hay. Bueno, por lo menos este es un poquito más barato, está a 2.500 soles, ¿no? Se ve un poquito más bonito. Pero viviendo la realidad, cuando entramos, utilizamos el cemento quirúrgico. En el seguro tenemos cemento quirúrgico. Cada bolsa más o menos está a $100. ¿No? Podemos echarle mano de eso. Pero en un hospital de salud, ¿cuánto está el cemento acrílico que utilizan los son 60 soles? Entonces echamos mano de y lo estabiliza. La idea es estabilizar. Así. Y después el paciente va a recuperarse. Aquí vienen 2 pines, 3 pines, bueno, y este es un anillo, no que se lo ha comido el paciente, este es un anillo iliosa que estabiliza la región posterior. Se puede utilizar también tracción esquelética, fijación externa, fijación percutánea, ¿no? Una fractura de pelvis, lesión del alerón ilíaco, ¿no? Y tenemos una fractura de toda la articulación. Para ver un rayos X, para ver. 45 grados se puede poner de costado al paciente para sacar provecho de algunas otras articulaciones. A esto se refiere, a esta posición de costado. Para ver la obturatriz y para ver la región al lado. Si se dan cuenta es una vertical, simplemente que se toma a un lado, al lado derecho, ¿no? O al lado izquierdo. Es para tener la vista de estas imágenes. A eso se refiere, 45 grados elevando el lado afectado para ver la columna anterior y la pared posterior.
el lado afectado para ver la columna anterior y la pared posterior. Otras imágenes no muy claras de las lesiones. También es una fractura de la lámina cuadrilátera. Tratamientos. Depende del tipo de fractura, ¿no? Ortopédicos, con yeso, cama dura, diastasis púbica. Cuando hay diastasis púbica se hace el uso de la hamaca, ¿no? Y se dice que se usa más o menos el anillo pelviano de 28 de 8 centímetros por 28 centímetros en 2 poleras. Esto está en el ramos verdes, ¿no? Con 5 kilogramos de peso a cada lado. Vamos a ver las imágenes. El tratamiento quirúrgico se hace con fijación interna con placas y tornillos, la estabilización con fijadores externos que ya han visto, ¿no? Embolización, si hay mucho sangrado, ¿no? Radiología intervencionista nos apoya con esto, haciendo las embolizaciones. Si la anticoagulación está contraindicada, será útil colocar un filtro de vena en la, un filtro en la vena cava superior. Esto lo hacen los cirujanos vasculares. Radiología intervencionista, cirugía vascular, como les digo, tiene que ser en un centro de cuarto nivel. Aquí tenemos unas imágenes. Esto es las placas y tornillos, ¿no? Habían unas imágenes que en radiográfico ustedes veían cómo pasaban esto, ¿no? Más o menos tiene 34 o 42 milímetros de longitud cada uno de estos tornillos. Hay una diastasis púbica, está abierto eso, para eso le pusieron esta placa, doctor, ¿no? Estos dos están libres porque están muy cerca. ¿Ve? Acá no hay tornillo. Y aquí sí, acá sí están, ¿ve? Acá hay otra imagen de una placa. Estas son placas moldeadas, son placas moldeables que pueden, para esa estructura anatómica que tiene la pelvis, se adapta, ¿no? Se ponen, no todos los orificios tienen que tener tornillos, no todos. El uso de la tomografía, se fracturó ¿qué tan? Ahora, esto, por ejemplo, quiero que lo recuerden, ¿no? Esta es la cabeza femoral y cuando está luxado solamente, pensamos que solamente está luxado. Es irreductible, no se puede reducir, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay un fragmento intraarticular. No se puede reducir una fractura de cadera muchas veces porque este fragmento óseo está metido en la cavidad articular. ¿Ok? Entonces esto quiero que lo recuerden cuando hagamos luxaciones de cadera en la siguiente clase. Seguimos con otras vistas en tomografía. Este es un corte coronal. Y este es otro tipo de cortes. Tomografía reconstructiva. Es tomografía reconstructiva. ¿No? Tenemos todas las imágenes que nos llegan. Sacan la cabeza humeral y solamente se ve el acetábulo. Miren ustedes. Clasificación en las fracturas de acetábulo. Este es fractura de pelvis. Eso creo que lo toca otro tema, creo, otro médico. Indicaciones para tratamiento cancerígeno. Fractura de menos de 2 milímetros de desplazamiento. Referir la carga o tracción esquelética. 4 a 8 semanas. ¿No? Congruencia secundaria. Le decimos, cuando hay mucho compromiso del paciente, no es quirúrgico y tenemos que llevarlo, colocamos tracción esquelética, etc. ¿No? Un paciente que puede tener algún problema tromboembólico, etc., ya definitivamente no hacemos cirugía, ¿no? Hacemos valoración de los ángulos y la posición de la cabeza femoral si un paciente no va a ser intervenido, no va a ser intervenido de manera quirúrgica, ¿no? Tenemos que ver cómo va a quedar el relieve articular,
¿no? Las posibilidades de sus complicaciones que pueda tener para después. Acá no se ve una mayor alteración de la cavidad articular y este paciente decimos probablemente no sea quirúrgico, ¿no? Mejor que eso no lo vamos a poder dejar. Abordajes quirúrgicos, ¿no? Puede ser el ilio femoral. Esquemáticamente aquí se ve cómo podemos, qué estructuras anatómicas podemos abarcar. Estas son incisiones quirúrgicas ya propias de la especialidad o vía anterior. Esto es solamente para poder abordar el alerón ilíaco, es otro tipo de incisión. El lado interno del alerón del hueso ilíaco. Y así más o menos es la manera, es un abordaje especial, dicen abordaje de estopa, para solamente ver la región interna y anterior del hueso ilíaco. Parece fácil, la cirugía dura 3-4 horas. Este es otro tipo de incisión que se conoce con el nombre de Kocher-Langerberg. Lesiones para la pared, lesiones de la pared y de la columna posterior. Reducciones que se pueden optar. Este es un tornillo tractor grueso y acá tiene como una armellita, como un anillito. Pasa percutáneamente la piel y se pone un peso de más o menos 5, 6, 7 kilos. Al hacer tracción, jala la cápsula que está unida al cuello y esto se llega a armar, porque es en este caso el estado del paciente es muy complejo, pero hay que ayudarlo de alguna manera, ¿no? Y se puede solamente con hacer la tracción esquelética, ¿no? En esta línea axial a través del cuello hacia la cabeza, y se pone un peso. Al traccionar se arma, se acomodan todos los huesitos, ¿no? Toman una radiografía de control y dicen, bastante bien, puede quedar ahí, ¿no? Y esto es otro instrumental que se utiliza en las cirugías de pelvis. Este tipo de pinzas como la pinza de campo, pero son mucho más grandes y son autostáticas. Las plaquitas, que ya les mostré en unos minutos, este tipo de tornillo es el que atraviesa en la región posterior y estabiliza de ilíaco, en la región posterior, atraviesa todo el sacro y sale por el otro lado, ¿no? Hasta la cortical del otro lado. Este tipo de tornillo se usa para estabilizar todo eso de ahí, ¿no? Lógicamente eso lo tiene que hacer un cirujano muy entrenado en este tipo de patologías. El posoperatorio, ¿no? Con drenajes y succión por 48 horas, uso de repente de indometacina, terapias anticoagulantes, que tiene que diferir el apoyo 6 a 8 semanas, ¿no? El apoyo parcial, por 4 semanas, depende del tipo de lesión que haya tenido el paciente, ¿no? Se puede iniciar apoyo total o se enfoca a recuperar en los rangos del movimiento, sin necesidad de pisar, puede el paciente ya estar haciendo rehabilitación. Las complicaciones, lo vamos a repetir, las enfermedades tromboembólicas, ¿no? Infecciones, problemas de la herida quirúrgica, puede haber quedado muy bonito el hueso, bien armado, pero empieza, como hubo una cirugía de 4, 5, 6 horas, a cielo abierto, comienza el fantasma de la infección. Los germes se han ingresado, ¿no? Y otro problema más hace el paciente. Ojo, que le hemos puesto cuerpo extraño, placas y tornillos. Es muy preocupante para el cirujano esta situación, ¿no? Lesiones nerviosas, lesiones en el ciático, en 30% de la fractura, más o menos hablan las estadísticas, osificaciones heterotópicas y condrolisis. Radiología, ¿no? El INLET o ULET que hablamos.
la clasificación de tipo AO, hay muchas otras clasificaciones. Lo mismo, las que son por avulsiones, la de tipo A. Esta es la clasificación, es AO, la escuela AO. La de Madé, en vertical. A, B, C. Más resumido. Tenemos una fractura de pelvis, como los unalegan los ortopedistas, y terminamos así, ¿no? Esto todo lo que es la línea, ¿no? La línea nominal, la línea ilopúbica. Tenemos la ceja posterior, ¿no? Y esto está estabilizando el techo. La tomografía, que nunca debe faltar. Una luxación. Otras lesiones adherentes. Además de tener la fractura de pelvis, podemos tener fracturas de cadera, fracturas intertrocantéricas o subtrocantéricas. Se estabiliza la pelvis con los tornillos, le mostramos. Este tiene sus arandelas y un clavo intramedular. Otro tipo de estabilización. Estabilización posterior y estabilización anterior. Pronóstico, todo esto. Si tienen un paciente, así bien resumido, si un paciente tiene fractura tipo A, el pronóstico es bueno. Ya saben ustedes que es por abducción y no afecta el anillo. Una fractura tipo B, variable, dependiendo, ¿no? Y una fractura tipo C, el diagnóstico es totalmente reservado. Bueno, joven, vamos a hacer ahora lo que es luxación traumática de cadera. De cadera, luxación traumática de cadera. A ver, el segundo tema es luxaciones traumáticas de cadera. Este tipo de luxación en realidad es una emergencia ortopédica, ¿no? Está asociada a los politraumatismos. Hay una posible lesión del nervio ciático si la luxación es posterior. Y cuanto mayor tiempo se deje luxado la cadera, va a tener una mayor complicación, como es la necrosis avascular de la cabeza femoral y la artritis postraumática. Acá un dibujito teníamos, que lo vamos a usar acá. Ahí está. ¿Cómo mayormente se lleva a cabo una luxación de cadera? En este tipo. Pues, una de las más frecuentes es ir de pasajero, ¿no? En los micros, en los combis, pero en copiloto, o de pasajero, ¿no? Golpea la rodilla, en la guantera, etcétera, y la cadera se luxa. Otro es yendo en moto, ¿no? Chocan contra el auto o contra una baranda que hay ahí y el mismo motociclista o el acompañante y se produce la luxación anterior. La luxación hay de varios tipos, ¿no? Acá hay una imagen. La más frecuente, 90% de los casos, es la posterior. Ahora lo han dividido en 4. Bueno, la posterior o la posterior o la ilíaca es la más frecuente, ¿no? Tenemos una isquiática, que es posterior, que es muy poco frecuente. La pubiana también que es poco. La segunda más frecuente es la anterior. ¿Han visto las dos imágenes anteriores? Les acabo de mostrar. El 90% es posterior superior.
y la que le sigue en frecuencia es la anterior, ¿no? O la obturatriz también le dice. Como es más frecuente la luxación posterior de la cadera, ella sí tiene otras clasificaciones. La luxación posterior tipo 1, solo hay luxación. En la tipo 2, es luxación más fractura de acetábulo. La fractura tipo 3 es luxación más ceja con minuto, la ceja posterior de la articulación con minuto. La 4 es luxación más techo acetabular, la fractura más grande, o sea, más compleja, ¿no? Y la tipo 5 es luxación más rotura de la cabeza femoral, o sea, ya nos pasamos, ya nos hemos salido ya de lo que es pelvis, porque todo esto era pelvis, y ya estamos agarrando otro huesito que es el femoral, ¿no? Acá no tocaba solo luxación, partes blandas, ¿no? Acá está la pelvis, 2, 3 y 4, la parte de la pelvis, y este de acá se salió de la pelvis. Ya te lo recuerdo. Complicaciones generales. Rotura del ligamento redondo, ¿no? Y lesiones de los vasos circunflejos. Bueno, ¿qué tiene que ver el ligamento redondo? Por ahí también recibe nutrición la cabecita femoral, ¿no? Se dañan los dos sitios por donde recibía nutrición, entonces la cabecita femoral se va a morir. A esa mortalidad de la cabeza femoral se llama necrosis avascular, ¿no? Otras complicaciones, lesiones de rodilla, luxación recidivante, ¿no? Varias veces. Pero antes de estarse, estarse luxando como en el hombro sí es más frecuente este tema, ¿no? Se produce la necrosis avascular, fractura sin luxación. Complicaciones de las luxaciones anteriores. Ojo, ojo, anterior. Lesión de la arteria y nervios femorales, ¿no? Lesión del nervio obturador, ese es el nervio, que puede producir paresia, parálisis aproximadores de la cadera, los músculos aproximadores de la cadera. La pregunta es, ¿cuáles son los músculos aproximadores de la cadera? ¿No? Es la anatomía, ¿no? ¿Cuáles son? De repente en el examen viene con otro nombre. Bueno, aquí tenemos luxación de la cadera. En este caso, estamos viendo la luxación anterior-inferior, ¿no? Le dijimos que estas dos eran las más frecuentes. La posterior y la anterior, ¿sí? Entonces, la luxación anterior-inferior u obturatriz, acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la posición? ¿Cómo es la posición? Está, ojo, está en abducción, rotación externa y semiflexión. Abducción, rotación externa y semiflexión. ¿Okay? ¿Qué posición es esta? ¿No? Cuando es posterior, es una posición púdica. Ahorita vamos a tocar el... Ajá. Este es posterior, púdica. Y esta es la anterior. Anterior autolateral, ¿sí? A toda luxación de cadera se le debe realizar una tomografía para descartar fracturas acetabulares. Claro, esta es una exageración. Lo que quería que recordaran era, ¿se acuerdan ese fragmento chiquitito que estaba dentro de estas puntitas, la ceja, de la ceja posterior, se puede romper y se puede meter? Entonces, en una pequeña separación, no se preocupe, dice, eso va a pasar. Y el tema es quirúrgico.
Cuando aparece pequeño fractura dentro de la cavidad articular, es quirúrgico. Este es en la posterior ahora. Luxación posterior, complicación lesional, lesión del nervio ciático, ¿no? Es otro nervio. Ojo, esta es la posterior, ¿no? ¿Cómo se llamaba la posterior? La anterior era obturatriz. Esta es también llamada como ilíaca, la más frecuente, la posterior superior. Lesión del nervio ciático. Tratamiento ortopédico. La reducción tiene que ser urgente en menos de 6 horas. Se puede, tienen nombres propios, Alice o Stimson, ¿no? En realidad, lo que se hace, ¿qué maniobra es esa, doctor? Acá está. Esto no se puede hacer en tópico, esto tiene que ser en sala de operaciones, ¿no? Reducción por tracción al cenit. Esto lo hemos sacado del Ramos Verdes. Es un librito permitido, es el coquito, le decimos en la traumatología. Entonces, pero doctor, aquí yo lo veo, esto están en la calle, está arrodillado en el piso. Y en sala de operaciones, ¿qué? Sí, sí. Es lo que están pensando. En sala de operaciones al paciente lo ponemos en el piso. Esto no se hace en una camilla, no se hace en una cama fuerte. No. Al paciente se le baja en colchoneta se le baja al piso. Y sobre su colchoneta ya está el paciente sedado, anestesiado, intubado, depende de la mano. Y esto que ven acá, ¿no? No es la bufanda, el doctor que está con calor. Esta es una sábana, está atado y tiene su nudo, ¿no? En la rodilla del paciente y lo pone para que vean estas líneas. Él está más agachado, el doctor está más agachado y lo que hace es con sus dos brazos y la sábana traccionar hacia él. ¿Y qué está haciendo el otro doctor? ¿No? ¿Qué está haciendo el otro doctor? Le está haciendo masajes en el estómago. No, este doctor está agarrando las crestas ilíacas derecha e izquierda con ambas manos. Lo está eh, posicionando contra el piso para que cuando levante el doctor, ¿no? Por lo general lo ponemos al más fuerte ahí, al médico residente, están 24 en la flor de la vida, están ellos, con toda su fuerza jala, al traccionar, ¿no? Entonces, esta es la luxación, doctor, esta es la luxación posterior. Claro, esta es la luxación posterior, ¿no? Y la luxación anterior es tracción, acá dice al cenit, es hacia arriba, hacia el cielo. Y la otra luxación, doctor Landria, es traccionas así, en horizontal, en esta dirección, ¿ok? Pero igual, tiene que ser con anestesia. Y aún así reduciendo, tomas la radiografía y de repente encuentras este fragmento. No lo viste. Bueno, no lo viste. Entonces es quirúrgico y se surge colocando un pequeño tornillo. ¿Ve? ¿No? Luxación, una fractura posterior en la cabeza, este es chiquitito, no se ve a veces. Y no queda, pero está bien, yo sentí, redujo, doctor, sí, y este fragmento ahora igualito se tiene que operar. ¿No? Esta es la misma posición aducta, actitud púdica, ¿no? En las luxaciones posteriores. Y la impúdica, que es la otra, es la anterior. ¿Sí? ¿Se acordará? Creo que se marean. Vamos a estimar. ¿No? La luxación posterior, luxación ilíaca, la más frecuente, ¿no? Actitud púdica, ¿no? La que le sigue en frecuencias, la luxación anterior, obturatriz, ¿no? Impúdica. Luxación, ojo.
fracturas acetabular. Pronóstico de las luxaciones de cadera. Hay que evitar la necrosis aséptica de la cabeza femoral. Ya dijimos por qué, ¿no? ¿Cómo se evita? Inmediatamente a este paciente preparándolo para que entre a las operaciones y se reduzca la luxación. Y si, doctor, y si se necrosa la cabeza, Dios mío, estamos hablando de que el paciente perdió su articulación de la cadera y lamentablemente tiene que colocarse una prótesis de cadera. Pero las prótesis de cadera ahora son buenas, doctor, ahora me han dicho que sí, pues. Pero ojo, tienes un cuerpo extraño. Las prótesis de cadera son muy buenas, funcionan muy bien. Hasta puedes hacer deporte, ¿no? Claro, algo lentito, pero te cambia la vida. Pero, es un cuerpo extraño. Y cuando tienes un cuerpo extraño, un metal adentro, ya puede ser que se te pueda infectar. Si tienes artritis reumatoidea, lupus, eres una persona que hace infecciones urinarias a repetición, entonces es un cuerpo extraño y se te puede infectar en cualquier momento. No es bueno, hay que evitar que el paciente haga su necrosis vascular de la cabeza femoral, ¿no? Evitar las calcificaciones heterotópicas, esto está mal. Acá ven en imagen, ¿no? Donde hay compromiso óseo también, de una luxación posterior, ¿sí? Otros factores que favorecen que haya una necrosis avascular de cabeza femoral. ¿Qué cosas que favorecen? La edad del paciente, ¿no? Más viejitos, pero la gravedad del trauma, ojo, fue una impactación en una lesión de alta energía. Claro, se rompió, ¡plac! Todo voló. Por más que lo reduzca, lamentablemente ya no va a eso. Y la duración del tiempo de luxación, ¿no? El paciente llega a 5 de la mañana, ya me voy a las 8, ya viene el cambio, ya pues para qué 5 de la mañana, está 24 horas, lo dejas ahí al pacientito, ya mi compañero va a venir a las 8, ya pasaron 3 horas. Llega tu amigo, tu colega llega de reemplazo, de 8 a 9, bueno, yo siempre soy religioso en eso, tengo que tomar mi desayuno, ya a las 9 estás estirando los brazos, ya pasaron 4 horas. Vamos a hacer los trámites, vamos a ver en sala de operaciones. Vas a sala de operaciones, doctor, lo de cirugía, dice que tienen un paciente que está crítico, un apéndice, que una señora está sangrando, que nosotros somos el cuarto turno. ¿Y cuándo es el cuarto turno? A las 12, 1 de la tarde. Cuando llegaste a las 8, eran 3 horas. A las 1, 2 de la tarde, son 5 horas más. Ya son 8 horas. ¿No? Ya son 8 horas más. Entonces, a mayor tiempo de luxación, mayor complicación como necrosis vascular de la cabeza femoral, ¿no? Entonces, no es bueno que nuestro paciente esté mucho tiempo, ¿Y cómo es la necrosis, doctor, de la cabeza femoral? La necrosis de la cabeza femoral, así, se comienza a poner de color blanco, más calcificación, no, como ya está muerto se pone duro, y esto después comienza a aplastarse, así, en forma de un corte de torta. Así es la necrosis avascular, y eso no es bueno, ya está perdiendo su vida. Después esto colapsa, que todo esto colapsa, ¿no? Todo está bonito, el corazón, y dice, hace un año, ¿no? Hace un año yo me accidenté, llegué al hospital, ¿y cuánto tiempo después? Lo redujeron, doctor, al día siguiente, Dios mío. Ah, ya, nada más quería saber. Y te dan la razón por la cual se dice, no, yo llegué inmediatamente, el doctor me atendió, me subió a sala, yo vi que peleaba con todo el mundo. Decía, no, con razón. Y ahora su cadera está muy bien, doctor. Bueno, ese
quedado muy bien, ¿no? Así, ustedes van a escuchar las historias, ¿no? No se queden dormidos, no se queden dormidos jóvenes. Bueno, aquí hemos terminado y de aquí nos estamos viendo hasta el día martes. Jóvenes, terminamos la clase, ¿ya? Les deseo suerte. No solamente tienen las preguntas de lo que le he pasado aquí en la pantallita, ¿no? Mucho de lo que he hablado están en su pregunta de examen. Bueno, jóvenes, hasta el día martes. Gracias, Doc.